¿Qué pasa si la vida es solo un cuento y usted ya lo escribió? Jorge Luis Borges no solo escribió ficciones, escribió su propio destino. El gran escritor argentino sembró pistas de su final épico en sus cuentos de Borges. Su obsesión por la muerte y el laberinto del tiempo no fue casualidad. Fue una elección de superación. Descubran cómo el maestro de la literatura argentina predijo su propia muerte literaria para alcanzar la inmortalidad. Esto va más allá de la filosofía de Borges. Bienvenidos. Cuando nos adentramos en el universo de Jorge Luis Borges, encontramos un espejo quebrado, una biblioteca de Babel infinita, un laberinto de nombres y fechas. Pero hay un tema que, como una sombra persistente, recorre toda su literatura: el destino. ¿Qué pasaría si el destino no fuera algo que nos sucede, sino algo que escribimos antes de que nos alcance? ¿Qué pasaría si este gran escritor argentino no solo imaginó finales perfectos para sus personajes, sino que, de algún modo, escribió el código de su propio final? Esta no es un simple análisis literario, es una inversión profunda en la filosofía de Borges sobre el tiempo, la inmortalidad y la forma en que el arte puede ser una superación de la realidad. Lo que vamos a explorar es la asombrosa y sutil manera en que Borges sembró pistas sobre su propio final, su propia buena muerte a lo largo de sus cuentos de Borges y ficciones, demostrando que su vida de Borges fue quizás su mayor obra de arte. Para Borges, el tiempo nunca fue una línea recta que va de un punto A a un punto B. Era un círculo, un río que vuelve sobre sí mismo, un laberinto de posibilidades simultáneas. Esta idea, que es la columna vertebral de sus cuentos como el jardín de senderos que se bifurcan, nos obliga a preguntar: si todos los tiempos son posibles, ¿pudo Borges, a través de su genio, elegir el tiempo y la manera de su propio final? El concepto de un destino épico, un final digno de la literatura argentina de guapos y cuchilleros, era una obsesión constante para el autor. Borges, un hombre de libros y bibliotecas, anhelaba secretamente la muerte noble, la muerte heroica que nunca tuvo en su vida real. Su linaje estaba lleno de héroes militares, pero él, el intelectual, se sentía desvinculado de esa tradición. Su manera de reclamar ese destino fue la pluma. Él se dio a sí mismo esa muerte en las ficciones que creó. El ejemplo más claro y conmovedor es el cuento El Sur. John Dallman, un hombre de libros y bibliotecas, sufre un accidente trivial y se enferma gravemente. En lugar de morir de septicemia en un hospital moderno, una muerte humillante o accidental, él se transporta mentalmente a una estancia en el sur de Argentina. Allí, él acepta un duelo a cuchillo. La belleza del cuento reside en la ambigüedad. Dallman murió en el hospital y el viaje al sur fue un delirio idealizado. ¿O realmente eligió su muerte digna? La filosofía de Borges aquí es clara. El hombre elige su destino hasta el final, y ese final elegido es siempre el heroico. Borges, al escribir este cuento, no solo le dio a Dallman la muerte que anhelaba, sino que la imaginó para sí mismo, una muerte argentina, épica, una superación del final biológico. Piensen también en El Inmortal. El protagonista, Cartáfilus, está condenado a la vida eterna. Pero, ¿qué es la inmortalidad para Borges? Es la dilución del yo, la pérdida de la individualidad, la parálisis de la creación. Estar condenado a vivir para siempre es, paradójicamente, una forma de muerte literaria. El verdadero destino es la posibilidad de un final. A medida que avanzaba su vida de Borges y su ceguera se profundizaba, la noción del final se hizo más urgente en su literatura. Sus últimos escritos están llenos de atardeceres lentos, de encuentros con espejos que ya no reflejan y con tigres que son formas, no colores. La ceguera se convirtió en su laberinto físico y el final en el horizonte de su obra. Esta intertextualidad entre su vida y sus ficciones es lo que lo distingue como un escritor argentino universal. Él estaba constantemente desdoblando el yo. En Borges y yo, el Borges privado y el Borges público coexisten, a veces en armonía, a veces en tensión. Esta disolución o duplicación del yo es una preparación literaria para el último gran desdoblamiento, la separación del cuerpo y la obra. El Borges físico sabe que morirá, pero el Borges literario sabe que vivirá en la literatura argentina y mundial. Su verdadera superación fue escribir su obra de tal manera que el final de su cuerpo solo sirviera para inmortalizar el destino de su alma literaria.
La filosofía de Borges nos enseña que el universo es un gran texto que estamos leyendo y al mismo tiempo escribiendo. La muerte, entonces, no es un punto final, sino un punto y aparte, donde el autor físico se retira y el texto, la obra, continúa su vida infinita. El conocimiento de su propia mortalidad y la necesidad de combatirla con ficciones es lo que le dio a su literatura su fuerza inigualable. Analicemos otro de sus cuentos de Borges esenciales, El fin. En este relato, el Moreno, el hermano de la víctima de Martín Fierro, espera su momento de venganza, su destino prescrito y finalmente lo ejecuta en un duelo ritual. No hay sorpresa, hay cumplimiento de un ciclo, de un guión que debía cerrarse. Para Borges, la belleza de la existencia reside en esa forma, en ese orden predestinado. Al igual que el Moreno, Borges sabía que su final, biológico, era inevitable, pero podía dotarlo de la forma literaria perfecta, una forma que fuera memorable y consecuente con toda su vida de Borges. Su traslado a Ginebra, donde finalmente murió, fue también una elección, una forma de cerrar el círculo en una ciudad que él amaba, lejos de las obligaciones y las celebraciones triviales de Buenos Aires. Fue un acto final de autoría, un último trazo en el laberinto de su existencia. Él eligió su escenario final, asegurando que su último aliento estuviera rodeado por la discreción y la intelectualidad. Este acto fue un epílogo consciente a su literatura. El análisis literario de estos temas nos lleva a una conclusión crucial. La obra de Jorge Luis Borges es una carta profética escrita a sí mismo, un manual para su propia inmortalidad. El escritor argentino usó su pluma no para escapar de la muerte, sino para enfrentarla, despojarla de su fealdad y vestirla con la dignidad de unas ficciones bien contadas. Su verdadera superación no fue la de vencer a la muerte, sino la de convertirla en un personaje más de su vasta literatura argentina. El legado que nos deja es la potente idea de que, si bien el destino puede parecernos un dictado, en realidad es un borrador que tenemos el privilegio de editar. Podemos dar forma a nuestro final. Podemos decidir qué significa la muerte en la historia de nuestra vida de Borges personal. Él, el gran maestro de la literatura, lo hizo de manera impecable. La reflexión de Jorge Luis Borges sobre el destino y la muerte es la máxima lección de superación para nuestra propia existencia. Él nos enseña que si bien no podemos evitar el final físico, tenemos el poder de reescribir la narrativa de nuestra vida, de elegir nuestro laberinto y nuestro final literario. La inmortalidad no está en no morir, sino en la obra que dejamos, en la huella que marcamos, en el mito que construimos. El escritor argentino nos dejó un legado. No seamos meros personajes de un cuento accidental, sino autores conscientes de nuestras ficciones. ¿Estamos viviendo una vida digna de la literatura argentina o de un final aburrido? Dígame, ¿cuál es su destino literario ideal? Si pudiera elegir su buena muerte como Juan Dalman, ¿cómo sería? Deje su respuesta en los comentarios. Su visión es la próxima gran filosofía de Borges. Si este análisis literario sobre los cuentos de Borges le ha hecho cuestionar su propia narrativa, demuéstrelo. Déjenos un me gusta para que el algoritmo entienda la calidad de esta literatura y suscríbase para que continuemos explorando las profundidades de la vida de Borges. Gracias por su valioso tiempo.